Muy buenas tardes, comunidad saucina. Me presento, soy Vanessa Fuentes, psicóloga del Centro Diurno, y hoy estamos acá para grabar un nuevo programa de nuestro querido programa La Vida es Bella. En esta oportunidad estamos con Araceli Silva, interna de la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad Católica de Temuco. ¿Cómo estás, Araceli? Bien, gracias. ¿Tú, Vane, cómo estás? Bien, también muy contenta de estar acá. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito de lo que son los cambios biopsicosociales de las personas mayores. ¿Ya? Los cambios psicosociales, bueno, como todos sabemos, llegar a la edad de persona mayor ya lleva consigo algunos cambios fisiológicos, que son los más notorios también, pero poco se habla de los cambios psicosociales que conlleva esto, ¿ya? Esto consiste en todas las variaciones que tienen las personas mayores en su forma de pensar, de sentir, de relacionarse con el mundo externo, y cómo estas también se van modificando a través de toda nuestra vida. ¿Ya? Entre algunas de las modificaciones psicosociales que tenemos en las personas mayores encontramos los cambios en sus roles, en sus rutinas, también el uso de nuevas tecnologías que muchas veces son desconocidas para nuestras personas mayores. Y los cambios tanto sociales como psicológicos los podemos agrupar en dos grandes términos, que son las crisis normativas y las crisis no normativas, que es lo que hoy día vamos a abordar. Ya, Araceli, a ver, cuéntanos un poquitito, ¿qué son las crisis normativas y no normativas? Primero, las crisis normativas se refieren a los procesos que son esperables. ¿A qué nos referimos que sean esperables en un ciclo familiar? Es que son predecibles, que sabemos que van a ocurrir estos sucesos durante la vida de la familia. Ya como el inicio del matrimonio, el nacimiento del primer hijo, la conformación cuando los hijos entran a la edad escolar, cuando el hijo mayor abandona el hogar, que es lo que se conoce como síndrome del nido vacío. Y se dice que cuando la familia logra superar este tipo de crisis, se genera un crecimiento tanto a nivel individual como familiar. Y esto en las personas mayores igual impacta en su vida familiar y social, y así también impacta en la salud de nuestras personas mayores. Claro, impacta a nivel físico y también a nivel psicológico. También. Porque ahí se evidencian las herramientas que tiene cada uno para tratar de sobrellevar estas crisis normativas. Claro. ¿Cuáles son las crisis normativas más comunes en las personas mayores? Entre las crisis normativas más comunes que podemos encontrar en las personas mayores, podemos encontrar la aparición de malestares físicos y cognitivos, los cuales derivan de los cambios biológicos que se producen en la vejez, los cuales aumentan con el paso de los años. Esto produce que las personas mayores sean más propensos a sufrir dificultades tanto de tipo motor como de tipo cognitivo, lo que lleva también a un riesgo de padecer enfermedades crónicas, de ir perdiendo agilidad y un aumento también en la fatigabilidad de las personas mayores, lo que también puede generar algún tipo de trastorno psicológico como la ansiedad o la depresión. Otro de las crisis normativas más comunes en las personas mayores es la muerte de un cónyuge o de amigos de edades similares, ya que la muerte en el proceso de vejez es algo que inminente y que sabemos que va a ocurrir, por lo cual se debe asumir un duelo. Para entrar un poquito más en lo que es el duelo, es importante mencionar que tiene algunas etapas, como la negación, la ira, la negociación, la depresión y por último la aceptación. Pero estas etapas no son lineales. Esto quiere decir que una persona puede pasar de la ira a la aceptación y después volver a la ira o ir mezclando entre las varias etapas. También es importante mencionar que un duelo no solamente se vive cuando muere algún familiar, sino que también por la pérdida de una relación, la pérdida de una amistad y también por la pérdida de la vida laboral, como es la jubilación. Bueno, la jubilación también es considerada una crisis normativa a través de la vida porque es algo que nosotros sabemos que va a ocurrir, sabemos que en algún minuto vamos a dejar de trabajar y que va a llegar un momento donde no vamos a tener o no vamos a ser activos laboralmente. Sin embargo, muchas personas, a pesar de esto o de su jubilación, siguen
trabajando o laboralmente activa, pero de una forma más informal. La etapa de jubilación también trae consigo algunos cambios en la vida de las personas mayores, como un cambio en los roles. Un ejemplo de esto es que el rol principal de las personas era ser trabajador y sustento para su hogar. Y al momento de la jubilación pasan de un día a otro sin saber qué hacer, y esto lleva a toda una reestructuración de las ocupaciones y una reestructuración completa de nuestras rutinas y buscar otras actividades que puedan suplementar el trabajo. Esto también puede provocar algunos sentimientos de inutilidad por el hecho de no estar trabajando, y que lo que generalmente ocurre por parte de los hombres. Claro, igual hay todo un aspecto social ahí, encuentro yo. Vivimos en un país en donde sentirse útil es trabajar. Entonces, como llegar a esta etapa, hay que acabar con una serie de prejuicios, encuentro yo, que al final terminan perjudicando a las personas mayores y a todos en realidad. En cualquier edad, el hecho de no tener trabajo te provoca como esa sensación de ser inútil, sí, que está mal visto igual y está muy mal planteado socialmente. Sí, por eso también es la importancia de saber llevar este proceso y tener el apoyo también para sobrellevarlo, porque muchas veces igual entra a un estado se puede entrar a un estado de depresión de la persona mayor por el hecho de ya no sentirse útil o no tener qué hacer. O trastornos ansiosos por el hecho de estar pensando constantemente cuándo voy a encontrar un trabajo, cuándo voy a volver a hacer el sustento para mi hogar. Claro. Y claro, influye mucho en los hombres porque hay todo un rol en cuanto a géneros también. Sí, porque igual para la mujer, llegar a la edad de la jubilación no es tanto cambio como para un hombre, porque una mujer, aparte de tener su trabajo, también tiene las labores del hogar. Sí. Entonces igual va por un tema de sociedad. Exacto. Y Araceli, ahora cuéntanos, ¿cuáles son las crisis no normativas? Bueno, las crisis no normativas son las que se presentan de forma accidental en la vida de las personas, y que es un tipo de crisis el cual no se puede prevenir o no estamos preparados para poder enfrentarlas, y son de forma traumática para la familia o las personas en sí. Un ejemplo de crisis no normativa vendría siendo un accidente automovilístico, o que un familiar tenga adicción a las drogas, o bien la aparición de alguna enfermedad terminal como el cáncer, y entre otras. ¿Y cuáles serían las crisis no normativas más comunes en las personas mayores? Entre las más comunes encontramos el duelo por muerte de un hijo, ya que, si bien sabemos, ningún padre está preparado para la muerte de su hijo, porque en sí el ciclo de la vida dice que siempre mueren primero los padres y luego los hijos. Exacto. Entonces, esta es una de las crisis no normativas más dolorosas dentro de una familia y dentro de una persona mayor. Esto impacta de forma muy trascendente en la vida de las personas mayores, porque existe también una pérdida como identidad de padre. Claro. O existe también un sentimiento de no hice lo posible para poder proteger a mi hijo, porque se supone o se da a entender que el padre es el protector del hijo sin importar la edad que tenga el hijo. Exacto. Y muchas veces también la muerte del hijo, sobre todo si es hijo único, se lleva el deseo de ser abuelo de las personas. Entonces, claro, se pierden otros roles de por medio también. También. Entonces, igual si existen más hijos, existe un sentimiento de sobreprotección hacia los otros hijos por miedo igual de perderlo. Entonces, igual es algo que nadie está preparado para vivirlo. Sí, es una pérdida muy, muy compleja. Y son pérdidas que igual hemos visto con nuestros usuarios y son difíciles de sobrellevar en realidad. Sí, es muy complicado y se necesita la ayuda necesaria para saberlo llevar. Sí. Y tener una buena red de apoyo también. Y entre otras de las crisis no normativas que podemos observar en las personas mayores es el alcoholismo. Si bien este no es un tema que se hable mucho o que se sepa aún más, no quiere decir que esto no ocurra.
ya porque hay muchas personas mayores que sufren de soledad, aislamiento, lo cual induce también a sustituir lo que les falta mediante el alcohol. Si bien esto en su mayoría ya viene desde más de la juventud, pero ya al llegar a una etapa de persona mayor se acentúa y sus consecuencias a la vez tampoco son las mismas que cuando eran jóvenes, porque ya su hígado es mucho más sensible por los efectos del envejecimiento, no metabolizan adecuadamente el alcohol, lo que a su vez también determina desencadenando problemas a nivel neurológico y cognitivo, así como también lleva a empeorar sus relaciones sociales, familiares, o bien que se disminuyan o no existan. Y también aumenta el aislamiento, o sea, siento que es un tema de causa-efecto. Por ejemplo, te aíslas, bebes y eso te aísla aún más de la gente. Claro. Entonces, no es algo que en nuestra sociedad sea abordado o sea reconocido, pero igual existe, igual debería tratarse de alguna forma. Sí, porque, bueno, en nuestro país los estudios sobre alcoholismo generalmente están orientados más a personas jóvenes. Incluso los tratamientos o estos programas, Senda, también. Entonces, igual las personas mayores son un riesgo, que sea un rango etario que es necesario saber abordarlo y tenerlo en cuenta, y no solamente a los jóvenes. Si bien es que empieza en la juventud, pero igual debemos tener la vista en las personas que ya están ahí y lo tienen instaurado. Sí, porque, bueno, cuando eres adolescente y tienes un problema de consumo de alcohol, igual tiene que ver con las herramientas con las que uno cuenta para resolver cierto tipo de problemas. Entonces, si es algo que no se resuelve en la adolescencia, cuando eres adulto emergente, es un problema que se va a llevar al ser persona mayor. Sí. Uh-huh. Bueno, y entre otras de las crisis no normativas encontramos el maltrato. Ya el maltrato que existe hacia las personas mayores. Encontramos el maltrato físico, el cual consiste en infligir dolor físico por parte del cuidador o terceras personas. Los golpes, los tirones de pelo, rasguñar a las personas, todo entra en el maltrato físico, que igual es algo que se ve bastante en nuestro país actualmente. Sí. También tenemos el maltrato psicológico. Consiste en infligir angustia mental y sufrimiento a través de agresiones, humillaciones, a tratarlos mal, hablarles con grosería, decirles muchas veces que son una carga. Entonces todo eso también está afectando a nuestras personas mayores. Sí, y creo que ese tipo de maltrato se suele ocultar, se normaliza mucho. Igual la persona mayor tiende a quedarse callada por el hecho de que a lo mejor, no sé, un ejemplo, es mi hijo el que me está diciendo tal cosa y si yo hablo me voy a quedar solo, sola. Entonces ahí hay otras cosas de por medio. Igual es importante que nuestras personas mayores estén conscientes y puedan reconocerlo y no normalizarlo. Exacto. Bueno, otro tipo de maltrato que tenemos es el abandono, que suele ocurrir por el rechazo de la propia familia hacia la persona mayor y lo abandonan y quedan a su suerte. Sí. Entonces, igual este es un tipo de abuso y de maltrato que se ve mucho. Podemos ver muchos adultos mayores en situación de calle, mezclado también con el tema del alcoholismo, porque no tiene redes familiares y redes de apoyo como para poder superarlo. Sí. Ocurre bastante eso. Bueno, y acá en la comuna también lo podemos evidenciar. Sí. También lo podemos ver muchas personas que están en situación de calle y que son adultos mayores. Claro, y tienen problemas de alcoholismo. Sí. Ya, Araceli. Y para ir terminando, ¿qué conclusión o qué mensaje quieres enviar sobre este tema? Bueno, es importante mencionar que los cambios psicosociales en las personas mayores pueden impactar en su salud y que no son reflejados actualmente en nuestra sociedad.
porque importante es saberlo abordar de forma adecuada porque son agravantes de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, así como también fomenta la aparición de algunos trastornos cognitivos como la pérdida de memoria, la dificultad en el lenguaje, problemas atencionales, por lo cual es importante saberlos reconocer a tiempo y también poderlos tratar, ya que esto también lleva a generar en las personas mayores un autoabandono hacia ellos mismos, de tal manera que se niegan a bañarse, a comer, a limpiar su hogar. Entonces existe una desmotivación detrás de todo eso. En definitiva, los problemas físicos de las personas van a empeorar por el hecho de estar afectados en sus cambios psicosociales. Entonces debemos actuar antes de que esto suceda. Sí. Bueno, esperamos que este tema sea útil para toda la comunidad, especialmente para las personas mayores. Y no se olviden que si desean hablar de cualquier tema, pueden hacerlo a través del Instagram del Centro Diurno, de nuestra página de Facebook o a través de Canal 8. ¿Ya? Espero que estén muy bien en sus casas. Hasta luego.